Llegada de la pandemia de COVID-19, de pronto un concepto se, se empezó a poner en boca de todos, que fue el famoso CO2, las concentraciones de CO2 en los lugares cerrados, también en los lugares con mucha afluencia de personas. ¿Por qué no es saludable tener concentraciones altas de CO2? En el marco de la pandemia, pues obviamente porque significa que existe mucho más, digamos, pues gas exhalado por las personas que podría estar contaminado, pero en otros contextos, como por ejemplo en las ciudades, pues esto significa contaminación. Respirar este CO2 pues nos puede ser dañino, y en el contexto del deporte pues esto puede ser verdaderamente crucial para que los atletas también tengan un mejor desempeño. Y por ejemplo, ahora que estamos por celebrar la justa deportiva del Mundial de fútbol, soccer, pues, ¿qué pasa cuando todas estas personas se congregan en un lugar? Y bueno, más o menos de esto vamos a platicar, sobre cómo medir estas concentraciones de CO2 y para que podamos realizar actividades deportivas de una forma segura. Y bueno, precisamente para platicar de esto, contamos con la presencia de Enrique Gómez Rosas. Él es titular de una patente o un modelo de utilidad, como él mismo nos comentaba, que pues significa que ha creado un dispositivo que mide la concentración de CO2 en el ambiente, y este invento nos ayuda a determinar si pues estos grupos reunidos están saturando el ambiente más allá de los límites sanos, medir la calidad del aire y así poder tener pues reuniones seguras en este aspecto. Enrique, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en esta plática. Muchas gracias, mucho gusto. Cuéntanos un poco, expónnos un poco de qué se trata este dispositivo, de dónde surge la idea y el proceso que se llevó para su creación. Bueno, efectivamente, como lo mencionaste, la pandemia pues es algo que nos ha preocupado mucho a todos, ¿no? Y nos ha sido claros que cuando estamos más de una persona reunidas en un lugar, es posible que alguien contagie a otra persona, ¿no? Si estuviéramos siempre solitos, pues el ambiente sería muy fácil, pero la realidad es que somos seres sociales, nos gusta estar con la gente. Y esto lo que nos da como resultado es que en un ambiente, pues estamos más de una persona y estamos respirando y exhalando el aire que tenemos ahí. En general, nunca nos hemos preocupado por si hay mucho o poco CO2. Sin embargo, es algo por lo cual siempre nos deberíamos de preocupar, porque el nivel de CO2 es también función de si el aire se encuentra muy saturado. Si yo estuviera en un lugar donde el aire está muy saturado, pues me voy a sentir incluso hasta somnoliento. Pero también, junto con el aire que exhalamos, van una gran cantidad de saliva, y en la saliva hay vapor de agua, etcétera, y con todo esto van contaminados los virus. Y entonces ahí es cuando nos podemos contaminar y enfermar. En general, pues no le damos mucha importancia, siempre le hemos dado que pues, es un catarrito en lo que agarramos y pues no pasa a mayores, pero ahora el COVID nos ha enseñado que ese tipo de enfermedades pueden ser pues bastante drásticas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se nos estuvo ocurriendo fue la manera de poder visualizar qué cantidad de CO2 había alrededor de nosotros. Y entonces, a partir de ese momento fue cuando se nos empezó a ocurrir buscar la forma de, pues, encontrar cuál era la concentración y si esa concentración era buena, alta, baja, y qué es lo que deberíamos de hacer. En general, pues la solución es muy simple. Si la concentración es alta, lo que yo tengo que hacer es ventilar el lugar. Prácticamente de inmediato baja la concentración de CO2 y en ese momento yo estoy asegurando ya que el ambiente es más limpio y por lo tanto más sano, ¿no? Es una medida indirecta. Eso quiere decir que el hecho de que haya una concentración alta de CO2 no quiere decir que haya COVID, pero tampoco quiere decir que una concentración baja de CO2 no quiere decir que no haya COVID, pero a menor concentración de CO2 sí está relacionado con una menor posibilidad de COVID y por lo tanto se considera que el ambiente es más sano.
Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a pensar en la medición del CO2 en el ambiente y desarrollar un producto que nos permitiera medirlo. Que en estos momentos se ha vuelto fundamental, sobre todo para regresar a las actividades presenciales de manera segura, tratar de tomar las prevenciones necesarias de no pues, ocasionar más contagios y poder pues, de alguna forma transitar a una fase de la epidemia que sea menos peligrosa, que es lo que hemos estado intentando. También quisiera presentarles, está con nosotros la maestra Adriana Guadalupe Mejía Chávez. Maestra, bienvenida, si nos puede contar un poco sobre usted y pues exponernos su tema, por favor. Bueno, mi nombre es Adriana, yo estoy en la Facultad de Química, trabajo básicamente con microorganismos. Entonces, lo que dijo el doctor Enrique se me hace muy interesante y se puede combinar muy bien con también el monitoreo de la calidad microbiológica de los ambientes. ¿Cómo es que se podría hacer este monitoreo de microorganismos para precisamente pues bajar el peligro de que podamos estar expuestos a alguna situación como es el COVID, pero también hay otras situaciones que los microorganismos nos pueden indicar que podrían ponernos en algún tipo de riesgo? En general es bastante fácil y también depende del lugar donde estemos. Una es por sedimentación, es decir, tener una especie de platitos con los sustratos que necesitan los microorganismos. Estos sustratos es parecido a una gelatina. Entonces podemos decir que exponemos esa gelatina un determinado tiempo al medio ambiente. Se recomienda normalmente unos 15 o 20 minutos. Posteriormente eso se introduce en una incubadora y posteriormente a 24 o 48 horas se revisa qué es lo que ha crecido. Y ya dependiendo de la experiencia, pues se ve qué tipo de microorganismos son. Si supera lo que sugiere la norma, perdón, entonces se hace un estudio más exhaustivo. Los ambientes cerrados, como serían, por ejemplo, quirófanos, eso necesita un estudio muy cronometrado y realmente ahí debe de haber ausencia o nula presencia de microorganismos patógenos. Y obviamente también hay formas de determinar la presencia de virus. En otras ocasiones, por ejemplo, en la industria farmacéutica, tenemos equipos que nos van a determinar el volumen exacto, el volumen preciso que se va a monitorear y en función de la cantidad de microorganismos que observemos, lo vamos a relacionar con ese volumen de aire. Y esto también es muy importante, por ejemplo, en lugares cerrados donde no se ha hecho una buena limpieza, una buena desinfección y tenemos la presencia de personas alérgicas con problemas respiratorios como podría ser el asma. Entonces, un monitoreo microbiológico combinado con lo que mencionó el doctor Enrique, creo que se me haría bastante útil. Por ejemplo, tenemos ya la presencia de personas en diferentes lugares donde hay concentraciones. Puede ser un simposio, puede ser un congreso. Entonces, ahorita se ha recurrido a todo este tipo de equipos para tener ambientes limpios, ambientes propicios para que estén las diferentes personas y no vayan a tener problemas de contaminación. Justamente porque no solamente se trata de prevenir, por ejemplo, en esta situación los contagios de COVID, sino que estamos expuestos constantemente a diferentes situaciones, sobre todo las personas que vivimos en ciudades tan pobladas y también con tanta contaminación como lo hacemos en la Ciudad de México. Tenemos otra participante, bienvenida. Si gusta, por favor, decirnos su nombre y hablarnos un poco desde su experiencia y especialidad, por favor. ¿Sí?
Sí, sí, usted. Ok, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo siempre he sido una fanática de este módulo. Yo trabajo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y conozco el trabajo del ingeniero Enrique Gómez Rosas. Y una de las cosas que me parece muy importante es que hemos logrado, a partir de todo el equipo de trabajo, que el dispositivo tenga realmente una aplicación real, genuina. Yo pienso, y yo soy, pues, como ya soy de tercera o cuarta o quinta edad, ya no me acuerdo, en realidad una de las cosas que me gustaría muchísimo comentarles es que realmente entrar a un salón de clases, a un cine, a un etcétera, y realmente se nota el ambiente cargado, diferente. Se podría resolver muy fácil sabiendo que una vez que tengamos la medición adecuada del CO2 que está dispuesto en ese ambiente cerrado, se pueden abrir un par de ventanas y mejorar notablemente la respiración de todas las personas. Me ha tocado ir con algunas de mis amigas también de la cuarta, quinta, tercera edad al cine y empiezan a toser y yo siento que en realidad no es que estén mal, simplemente es que el ambiente ya no es sano para nosotros. Ahora, pensando un poco en el tema de la fiesta, algo que me gustaba muchísimo de esta posibilidad es que en un gimnasio, en donde también las personas, yo digo que hasta sudan, me imagino, una cosa como esta medición podría ayudarles a saber que realmente necesitan tener un poco de espacio propio y un poco de ambiente limpio para sus propios pulmones. No es nada más el deporte, es el ejercicio que están poniéndole a su cuerpo y que les va a dar una velocidad, un metabolismo mucho más acelerado que una persona que, como mis amigas de la cuarta, tercera edad, que se sientan a ver la televisión. No es el mismo. Entonces, sí creo que este equipo tiene una notable aplicación en muchísimos ambientes. Y una de las cosas es que efectivamente, y yo creo que el ingeniero Gómez Rosas nos puede dar un poco más de detalles al respecto, en realidad yo lo diría, el equipo es hasta bonito. No sé si les pasaste fotos, pero vale la pena que pensemos que es un equipo que no desentona en un salón, que no desentona en un ambiente cerrado, en un gimnasio, y que puede tener muchísimos beneficios para todo el mundo. Ese era mi comentario. Les agradezco que me hayan dado la palabra y que me den la oportunidad de saludar en persona, bueno, en virtual a tanta gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, antes de empezar a platicar también un poco más a fondo justo de cómo funciona este dispositivo, cuáles son sus características específicas, me gustaría preguntarle a la maestra Adriana, ¿qué opina de esta disposición? Bueno, en teoría en México pues nunca tuvimos una disposición oficial, ¿no? Una regla que nos prohibiera o que nos permitiera hacer ciertas cosas con respecto a la pandemia. Había recomendaciones que la gente seguía o no, y recientemente pues se recomendó públicamente que ya no se utilice el cubrebocas, que ya no se utilice el barbijo, ni siquiera en los espacios cerrados. ¿Qué implicaciones podría tener esto? Y hay también quienes opinan que ya debería de convertirse en una, digamos, como en una costumbre de pues como de etiqueta, de cortesía con el resto de las personas. Nos hablábamos un poco de cuando vamos al cine o por ejemplo en el metro, en el camión, en la combi, en lo que sea, ¿no? Que estamos en lugares muy confinados y que pues realmente no sabemos pues cuál es el estado de salud de las personas a nuestro alrededor. ¿Qué opina? ¿Verdaderamente deberíamos de conservar esta costumbre, ya añadirla a una de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, o pues no es tan necesario? Desde mi punto de vista muy personal, yo sería de la sugerencia que sí se siga conservando y sobre todo en espacios cerrados. Realmente no sabemos cuál es el estado fisiológico, el estado de salud de la persona que está a nuestro alrededor, con la que estamos entablando alguna conversación. Entonces, desde mi punto de vista, sería que todavía por lo menos un año lo conservemos. Si realmente estamos en un ambiente
abierto, que no tengamos el contacto con personas muy cercanas, porque ha habido algunos conciertos en donde me han comentado que están escuchando al intérprete y de repente atrás o enfrente una persona empieza a toser, entonces, o estornudar de manera frecuente. Entonces no sabemos si en esas partículas va este virus y además viene la temporada invernal que se junta con el virus de la influenza. Tenemos otros microorganismos que producen neumonía, otras bacterias que producen neumonía. Entonces yo creo que sí sería bueno. Además también los reportes que han emitido las autoridades sanitarias, ahí está establecido que ha habido una gran disminución de las enfermedades respiratorias por el uso del cubrebocas. Justamente, ¿no? Y bueno, usted que se dedica precisamente al análisis de estos microorganismos, pues definitivamente el cubrebocas nos ayuda a disminuir ese tipo de situaciones en las que puede haber una contaminación entre personas. Enrique, platíquenos un poco más acerca de las particularidades. ¿Qué necesita tener un dispositivo para poder medir esto, pues que parece tan intangible como es el CO2, ¿no? A mí me hace pensar mucho. A mí me gustan mucho los temas de exploración espacial, entonces trabajo mucho con el tema de la Estación Espacial Internacional y he leído los libros de los astronautas que cuentan cómo que tienen pues obviamente dispositivos muy sofisticados para poder limpiar el aire de la estación, porque pues en el espacio exterior no hay aire, ¿no? Entonces tienen que estar limpiando constantemente su mismo aire para poder respirar y hablan de cómo cuando estos dispositivos no están en óptimo funcionamiento, les empieza a doler la cabeza, no pueden pensar claramente. Entonces, ¿cómo es que se puede generar un dispositivo que detecte esta situación y que prevenga estas complicaciones de salud? Bueno, definitivamente el CO2 sí es un elemento muy importante. Rocío decía que cuando se juntan ella y sus amigas, dice de la tercera y de la cuarta edad, pero yo le voy a comentar que cuando yo ya no soy de la primera, a lo mejor soy de la segunda, ya también, pero digamos que cuando yo era de la primera edad y estaba tomando clases y se les ocurría cerrar la puerta, como a los 20 minutos todo el mundo empezaba a dormir. ¿Sí? Y eso es justamente porque la cantidad de oxígeno se empieza a minimizar y entonces no funcionamos tan bien. Aquí la parte interesante para la medición del CO2 es algo muy simple. Los gases, o muchos de los gases, tienden a absorber la luz. Y en específico, ciertos intervalos de luz. Nosotros estamos de acuerdo de que prácticamente la luz tiene un espectro muy amplio, que tiene muchas longitudes de onda. Por eso es que vemos los colores verdes, amarillo, azul, y básicamente en todo ese intervalo, pues los diferentes gases pueden absorber la luz. Resulta ser que para condiciones específicas del CO2 y para longitudes específicas, el CO2 absorbe una cierta cantidad. Entonces, el concepto en realidad es muy simple. De hecho, una de las cosas que siempre me ha gustado de la tecnología y de la ciencia es que todo es muy simple, aunque en realidad a veces lograrlo se vuelve muy complicado. Y entonces aquí el concepto es muy simple. Yo lo que hago es simplemente pasar el aire, o el aire debe de pasar a través de un emisor donde yo estoy emitiendo luz en un cierto rango y en otro tipo de rango, en un rango infrarrojo, y dependiendo de la cantidad de luz que se está absorbiendo, esto quiere decir qué tanto CO2 tengo en el medio ambiente. Entonces, la realidad como concepto es muy simple. Y esa misma forma de hacerlo se aplica también a los famosos pulsioxímetros. Creo que todos los han llegado a ver en esta época, ¿no? Todo el mundo, ya los pulsioxímetros antes eran una cosa rara, pero después de la pandemia se convirtió en algo muy común. Y efectivamente, toda la medición de este tipo de variables, de CO2, que también se mide en la sangre, se basa justamente en que el CO2 absorbe cierto tipo de luz. Y en este caso se absorbe la luz infrarroja.
Entonces, a partir de ese, lo que hicimos nosotros fue buscar diferentes tipos de sensores. Y efectivamente encontramos sensores que, como el que nosotros estamos usando, efectivamente sí mide específicamente el CO2, porque lo hace a través de qué tanto se está absorbiendo de luz infrarroja. Y hay otros tipos de sensores que realmente lo hacen por absorción. Es decir, es una resistencia que se calienta y dependiendo de los gases que le están llegando, cambia su resistencia, su valor eléctrico. Sin embargo, este tipo de sensores también son sensibles a otro tipo de gases. Entonces, lo que nosotros buscamos en este caso es que fuera específicamente a CO2. Nuestro equipo no es único, hay otros equipos que también miden CO2. Creo que una de las características principales del de nosotros es que efectivamente sí está midiendo el CO2. A partir de este tipo de sensores, lo que nosotros hicimos ya fue diseñar toda la parte que lo envuelve para que en un momento dado, pues nosotros pudiésemos tener una indicación efectivamente de cuál es el nivel de CO2 que tenemos. El nivel de CO2 que tenemos que podemos medir, está entre las 400 partes por millón hasta las 2000 partes por millón. Se supone que para un ambiente como el que tenemos ahora, hoy en día, la cantidad de CO2 mínima que vamos a poder medir está sobre el orden de las 400 partes por millón. ¿Por qué? Porque en la atmósfera siempre hay CO2. No nada más es oxígeno, siempre es una mezcla de gases lo que tenemos. Entonces, medimos de 400 a 2000 partes por millón. Y no medimos más arriba porque, de acuerdo al estudio que nosotros hicimos, arriba prácticamente de las 1000 partes por millón ya la calidad del aire es mala. Entonces, si nosotros medimos más arriba, pues no tiene mucho caso decirle a la gente, sabes que ya es malísima la calidad del aire, ¿no? Le tenemos que decir antes de que se vuelva mala la calidad del aire para que efectivamente se busque la manera de ventilar el lugar. Estos equipos que nosotros diseñamos, pues realmente se debiesen de usar, y en algunos casos así es, en los sistemas complejos de aire acondicionado, se usan porque el aire en los edificios se debe de refrigerar, pero también se debe de intercambiar. Entonces, cuando el aire ya está sucio, es decir, tiene una cantidad alta, por ejemplo, en este caso de CO2, lo que se debe de hacer es sacar el aire del edificio y volver a meter aire nuevo al edificio. Pero esto no se hace de manera permanente porque si yo saco aire para sacar, ahora sí, aire del edificio para meter nuevo aire y yo estoy en un clima cálido, pues estoy agarrando aire con temperatura alta y esto me implica gastos de energía. Entonces es algo que es complicado de hacer porque en los aires acondicionados eso es lo que cuesta, ¿no? Ahora, efectivamente, le agradezco a Rocío que piense que nuestro modelo es bonito y nosotros nos dimos a la idea de ponerlo todo en un modelo muy compacto, de tal suerte de que pues prácticamente se pudiera colgar y que incluso lo que yo pudiera hacer es ir ahí a cualquier lugar con el dispositivo colgado y yo me pudiese dar cuenta que también efectivamente es la calidad del aire alrededor mío. Y esto es una situación muy interesante porque efectivamente yo lo estuve llevando a lugares, por ejemplo, a algún restaurante o algún otro lugar, y efectivamente sí se notaba claramente que el aire era o estaba sucio o no estaba sucio, y esto podría ayudar mucho también a que a la gente le empiece a dar tranquilidad de entrar a lugares. Que creo que actualmente eso ya pasó, pero en un principio sí era una situación importante. Excelente, nos encantaría verlo. Por aquí la maestra Adriana creo que tiene un comentario y después me gustaría hacerle otra pregunta. Muy bien, es que se me hace muy interesante. Dos cosas. Una, este dispositivo menciona que es muy pequeño y que incluso uno lo podría traer consigo como colgadito. Perfecto. Tiene una batería, la batería, ¿cuánto tiempo dura? Y la otra pregunta es, usted menciona que ya hay otros dispositivos en el mercado. El que ustedes fabricaron, ¿necesita algún registro por parte de COFEPRIS? Bueno, a ver,
Vamos por partes. En realidad, el equipo que nosotros fabricamos sí utiliza una batería, de hecho utiliza una batería recargable de litio. Es una batería de 3.6 volts, es una sola celda. Y efectivamente dentro del dispositivo está integrado todos los elementos para poderlo cargar, regular tensiones y hacer todo lo que se quiera. Y básicamente el elemento de carga es como si fuera un teléfono celular. Entonces yo lo que hago es que lo conecto a mi cargador de teléfono celular con un cable que es prácticamente de teléfono celular y tarda del orden de unas 8 a 10 horas en cargarse dependiendo de la capacidad que tenga el cargador. Hay cargadores muy chiquitos. De hecho, el dispositivo que nosotros construimos y que se repartió en algunas partes de la universidad tiene un cargador muy económico, entonces tarda del orden de 6 a 8 horas en cargarse. Una vez cargado, el dispositivo puede operar hasta 48 horas y depende de cómo yo quiera operarlo. El dispositivo tiene varias formas de operación. Tiene una forma de operación en la cual yo le puedo decir que simplemente esté monitoreando y entonces por periodos seleccionables por mí puedo ponerlo a trabajar, es decir, cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada 20 minutos. Es un hecho que el CO2 no cambia de manera instantánea. Es un proceso relativamente largo, es de minutos. Entonces, entre más rápido yo tome las muestras, pues obviamente requiero mayor cantidad de energía, porque cada muestra requiere energía, pero entre más lento las tome, pues la duración puede ser menor. En una tasa de muestreo aproximadamente de cada 5 minutos, el dispositivo puede operar por lo menos 24 horas de manera constante antes de que se requiera un proceso de recarga. Y además, los datos, dependiendo de la versión del firmware que tenga, se pueden estar guardando para que después, igual, lo conecto a la computadora, descargo la información y entonces puedo hacer un análisis estadístico del lugar en el que estuvo, de qué tanto subió el CO2 o qué tanto bajó. Y obviamente, no obviamente, dicen que la palabra obvio no existe. Cuando el nivel de CO2 lo podemos preestablecer, se supera, entonces emite una alarma acústica y me dice, ¿sabes qué? El nivel de CO2 ya está alto. Yo puedo callar la alarma acústica, pero en ese momento la pantalla está mostrándome la información y va a haber un punto en el cual vuelve a bajar el nivel de CO2. Si yo no desactivé la alarma acústica, bueno, esta en ese momento se para, la visualización vuelve a los valores normales y cuando ya lleva del orden de unos 10 minutos en un valor normal, se apaga nuevamente la pantalla y vuelve a hacer un proceso de medición de cada 5 minutos. La pantalla no se enciende. ¿Por qué? Porque lo que queremos ahorrar es energía. Nada más encendemos la pantalla cuando lo deseamos o cuando el usuario agarra y dice, bueno, quiero saber cuál es el nivel de CO2. Le pica uno el botón y se aparece. De hecho, una de las cosas que, pues, sí lo tengo a la mano, pero no me puse de acuerdo con ustedes, es que en el Instituto de Ingeniería, que es donde yo también trabajo, hicieron un video. La verdad son muy buenos haciendo ese tipo de trabajo. Hasta cuando yo me sorprendió, dije, ¿eso dónde lo importaron? Ah, es el mío. Pero efectivamente hicieron un video que es muy bueno y en el que se muestra cómo se hizo, ¿no? El dispositivo está hecho realmente con elementos de alta tecnología, todos los componentes son de montaje superficial, salvo la batería y creo que algún otro elemento por ahí, y ya generamos toda la logística para que se pudiera ensamblar, armar y producir en México. De hecho, ensamblamos del orden de unas 1,000 piezas, 1,600 piezas. Pues verdaderamente que se oye muy completo y sobre todo muy ajustado a las necesidades pues que se requieren ahorita en la pandemia para que las personas, pues así como incorporamos el cubrebocas, pues incorporamos el oxímetro, ¿no? Ahora todos tenemos un oxímetro en casa. Sí. Pues ahora también podamos incorporar este tipo de dispositivos para ir mejorando nuestra salud y nuestra calidad de vida, no solamente por la pandemia, sino en general. Creo que la señora Rocío tiene otro comentario que hacer al respecto. Adelante.
Bueno, sigo yo. Muy rápido. La maestra Carla Díaz Gutiérrez, que tenía alguna intención de participar en esto, tiene problemas de red, pero me mandó algunos de sus inquietudes que eventualmente consultará en el YouTube o como sea que se pueda consultar la grabación. Primero, Enrique, sé que está en proceso o está protegido ya en alguna figura de propiedad intelectual tu modelo. ¿En qué van? Ya está protegido, si no me equivoco. O sea, ya Ok, tenemos la resolución. como, Ahorita, como, como modelo como modelo industrial, como modelo correcto, industrial, perfecto. efectivamente. Ah, ok, Eh, es como modelo industrial, por lo que comentábamos un poquito al principio, porque en el sentido estricto de la palabra, estos dispositivos ya existen. O sea, no, mm, mm, no estamos generando un producto totalmente nuevo, es algo que ya existe. ¿Sí? Y ujú, digamos, eh, la parte importante de esto, y yo creo que también hay que verlo de esta manera, es lo siguiente. Voy a ir a un ejemplo, por ejemplo, en la industria automotriz. O sea, hay muchos carros, ¿sí? Y los fabrica Volkswagen, los fabrica General Motors, los fabrica Chrysler, etcétera. E incluso dentro de las fábricas existen submarcas, ¿no? Pero la realidad es que efectivamente cada una de ellas tiene elementos diferentes, ¿sí? Y tiene sus modelos de protección industrial. Y muchas de las cosas que tenemos y usamos y buscamos no necesariamente tienen una patente específica, pero tienen sí un modelo de producción en el cual efectivamente este dispositivo nosotros lo podemos comercializar con mucha tranquilidad de que nadie va a tomar, pues digamos, nuestra idea tal cual. Ajá. Lo que ujú. sí es una realidad es que, pues, cualquiera con el suficiente dinero, y creo que el caso más reciente es Tesla, que se le ocurrió hacer un vehículo, ¿no? Se pueden hacer. Y creo Se que esa es pueden una de hacer. las partes Ajá, maravillosas de la competencia, ¿no? O sea, nosotros fabricamos, desarrollamos algo, creemos que es bueno, creemos que estamos en una buena posición tecnológica, pero creo que es muy sano que alguien trate de hacer algo mejor que nosotros, porque pero entonces además, nosotros vamos a hacer mejores cosas. claro, o sea, siempre es una carrera. La ventaja de la tecnología es que todavía no le vemos el fin y eso es muy bueno para los ¿No? ingenieros. Exactamente. Sin embargo, dentro de lo que ya viene a resultar un poco más nuestro ámbito digamos, de trabajo, un modelo industrial protegido y demás tiene un valor comercial importante, pero dependemos realmente de proveedores de los dispositivos, de los sensores, de la cajita de plástico, en fin, de qué tantas tecnologías asociadas hay, qué tanto dependemos en un momento dado para un proceso eventualmente de modelo de negocio de este dispositivo. Bueno, en realidad siempre hay dependencia. Ajá. ¿Por qué? Porque no hacemos, hay muchas cosas que no hacemos y que realmente no vamos a hacer porque si no realmente vamos a perder el objetivo del proyecto. Ajá. Sin embargo, el dispositivo sí está de hecho o pensado para que pueda ser desarrollado de forma industrial. Uh-huh. Ujú. Entonces, por lo mismo, tiene componentes, tiene elementos, la carcasa es propiedad también de nosotros. Dentro del Instituto de Ingeniería se hizo el diseño de la Ujú. carcasa, el arreglo mecánico. Obviamente se mandó a inyectar con un tercero, pero básicamente todo es propiedad de nosotros. Uh-huh. Ok, Y y pues entonces, obviamente dependemos de terceros, ¿no? O sea, porque siempre, dependemos de muchas siempre, cosas. ya ahorita tecnologías individuales ya no No existen, existen. ¿no? Ya, obviamente. Sin embargo, a mí me parece que todavía tenemos mucho potencial. Has, y vaya, ¿has pensado en que este primer paso, que ya ahorita prácticamente ya se conoce, ya lo estamos difundiendo, ya tiene una protección intelectual, es una plataforma para un avance diferente? ¿Hasta dónde piensas que puedes llegar con tú y tu grupo digamos, de colaboradores o de alumnos eventualmente? Bueno, en realidad se puede llegar muy lejos, ¿no? Y todo depende hacia dónde lo querramos dirigir. O sea,
podemos dirigirlo hacia la parte de los aires acondicionados para ya equipos más específicos, como les había comentado, que hagan procesos automatizados para que hagan limpieza del aire. Ajá, y podemos llevar a muchas otras cosas. Creo que pues como se dice por ahí, la imaginación es el límite, ¿no? Porque realmente lo podemos llevar a muchas otras cosas. Y también uno de los puntos interesantes es que el resultado de este equipo, pues realmente es resultado de mucha experiencia adquirida durante mucho tiempo. O sea, de repente, y sobre todo yo creo que desde el año pasado, me di cuenta que ya llevo mucho tiempo en el instituto. De También el hecho, instituto se ha dado cuenta, ¿eh? Está bien. estoy dando vueltas ahí desde el 85, que empecé a ir como estudiante, después empecé a trabajar por allá del 89, y del 89 para acá pues ya se hicieron muchos tiempos, ¿no? Y se han hecho muchos desarrollos para otras actividades que no son necesariamente relacionadas a la salud, pero que han permitido generar experiencia que ahora nos permite desarrollar productos pues de manera, no quisiera decir fácil, pero de manera rápida, De eficiente. acuerdo. Pues ahora voy a me tocar algo y de la maestra Adriana Mejía después se va a seguir por un tema que le fascina también. ¿Has pensado que este dispositivo, a ver, voy a hacer un paso atrás, para poder generar y redactar una norma mexicana tanto obligatoria como de cumplimiento voluntario, se requiere que tenga la posibilidad de ser medida y ser demostrada? ¿Te has pensado que este dispositivo puede ser el punto de desarrollo focal, el punto vulnerable, el punto clásico para que una norma mexicana dijera hasta dónde se puede tener cerrado un espacio, un cine, un teatro o un aula, eventualmente, espero que no mucho, no muy pronto, un auditorio, como para que en un momento dado una norma que se redactara con intenciones de salud para toda la población tuviera ese elemento adicional, ese elemento físico para decir, sabemos que esto está mal porque aquí lo estamos midiendo? ¿Has pensado en que podamos intervenir con tu equipo, con tu desarrollo, con tu modelo industrial protegido para empezar a promover una norma de esta naturaleza? Y no, Adriana va a decir, sí, sí, yo quiero. Bueno, la realidad no lo había pensado así, pero sí se puede hacer. Ok, bueno, ya tienes una idea más, ya ves, tenemos un intercambio de ideas básicas. No sé, ¿podrías comentar algo, Adriana? Yo creo que normas es algo que nos ha gustado toda la vida. Exactamente. Yo creo que tocaste ahorita un punto crucial que es la diversión. Vamos al cine, vamos al teatro y queremos un momento de esparcimiento. Sin embargo, yo sinceramente no me he presentado en estos recintos a partir del inicio de la pandemia. Posteriormente dijeron que iba a haber distribución de las personas con cierta distancia. Sin embargo, ese lugar cerrado todavía genera mucha preocupación. Entonces sería muy bueno que hicieran un buen monitoreo en puntos claves donde están más concentradas las personas y que no estuviera exento de un análisis microbiológico. Yo creo, por lo que he escuchado, que ese monitoreo del CO2 se podría hacer en el caso de los cines entre cada una de esas funciones y después aplicar alguna sustancia que realmente elimine esas partículas que nos causan problema. Y además, hacer una buena ventilación, porque tengo un hijo que él sí acostumbra a ir al cine y me dice que en algunas ocasiones nada más abren una puerta. Entonces, ¿con qué confianza entran las otras personas? Igual en un teatro. No sé cómo funcionan los aviones, pero yo creo que esto también sería muy bueno si es un equipo accesible, hacer un monitoreo de
los ambientes, porque hay trayectos muy largos de 12 horas en donde los filtros que están ahí son filtros EPA, pero ¿qué tanto realmente están funcionando? ¿Los están cambiando? Ahí las normas, híjole, sería muy bueno. No sé si ya en otros países están adaptadas para nuestra nueva forma de vida. Pero se me hace muy interesante tener dispositivos más económicos, que posiblemente ese sería un diferenciador con los que existen, para combinarlo, obviamente, con algo que creo que es muy importante, la parte microbiológica. Justamente retomando este tema, maestra Adriana, pues vamos con la tecnología, digamos, adaptándonos a las realidades que están sucediendo. Por ejemplo, además de estos filtros y de estos detectores de CO2, también oímos muchísimo hablar de, por ejemplo, las pruebas PCR o las diferentes formas de detectar microorganismos, en este caso virus. Pero, ¿cuáles son algunas de las tecnologías y cómo es que se desarrollan las tecnologías en el caso de la detección de microorganismos para poder realmente tener un monitoreo adecuado y poderlos detectar y pues estar a la par con las necesidades de la ciencia y de la comunidad en general? Esta parte de la detección y del uso de PCR, realmente ahora todo el mundo lo sugiere, lo pide. Sin embargo, todavía de manera cotidiana es algo caro. Y yo creo que el objetivo primero es ver para qué lo necesitamos, por qué lo vamos a pedir. La microbiología, al igual que, perdón, Ahí, sí, que otras ciencias también está a la vanguardia. Entonces no es lo mismo hacer la detección de virus que hacer la detección de bacterias. Estas últimas son más fáciles de identificar, de trabajar, pero una PCR nos acorta el tiempo. Sin embargo, todavía sigue siendo algo caro. Porque ahí hay muchas variedades también de PCR. justamente en ese sentido, yo creo que está la importancia, nos decía Enrique, que pues existen muchos dispositivos para detectar el CO2, ¿no? Por eso tal vez no se habla tanto de una patente, porque pues existen muchos dispositivos, pero sí es sumamente importante que los países, las comunidades, las universidades, los laboratorios desarrollen su propia tecnología, justamente por eso, ¿no? Para poder abaratar los precios, para poder desarrollar capacidades dentro de los científicos mexicanos y de las diferentes instituciones que después puedan llevar a otro tipo de desarrollos, no solamente quedarnos con lo obvio de comprar un dispositivo externo, algo que ya está desarrollado, sino atrevernos a hacerlo. Acaba de entrar a la conversación Carla Díaz, y me gustaría si ella nos podría ahondar un poco en este tema. ¿Por qué es importante que desarrollemos nuestra propia tecnología? Bienvenida, si te puedes presentar también un poco con la audiencia que nos está viendo. Muchas gracias, Ana Cristina. Yo ofrezco una disculpa porque tenía un problema de conexión de red bastante grave y no podía resolverlo. Pero bueno, mi nombre es Carla Díaz, soy química de alimentos de profesión. Tengo una maestría en innovación por parte también de la Facultad de Química y actualmente pues me encuentro dando clases en esta Facultad de Química también. Y bueno, respecto a la elaboración, como mencionas, Ana Cristina, de nuestra propia tecnología, pues es bastante importante considerar estos puntos debido a que tenemos en la medida de lo posible resolver muchos problemas que involucran justamente la tecnología, ¿no? Y en este caso, procesos de transformación
En mi caso de alimentos, pues la tecnología es fundamental, principalmente para la elaboración de nuevos empaques que no obstruyan con la naturaleza del mundo y que tengamos procesos mucho más nobles, mucho más sencillos y que también tengamos que optimizarlos porque los costos en cuanto a producción y procesamiento de alimentos pues se elevan considerablemente si tenemos en cuenta que hay muchas operaciones de por medio. Entonces yo creo que sí es importante considerar estos puntos para que en un futuro pues todas nuestras tecnologías principalmente sean amigables con el medio ambiente, ese es el punto principal, que reduzcamos al máximo la contaminación provocada por materiales que no lo son con el medio ambiente, como son plásticos y como son otro tipo de envases, y que en la medida de lo posible también podamos tener estos procesos mucho más fluidos para que el producto final tenga a bien ser un producto sustentable y un producto con los recursos optimizados al máximo. ¿Cuál sería la importancia desde su perspectiva, Enrique, de generar la propia tecnología y el enfoque que tienen ustedes ahí en el Instituto de Ingeniería, precisamente con lo que tiene que ver con electrónica? Bueno, definitivamente creo que una de las cosas que tenemos que aprender es que es importante desarrollar nuestra propia tecnología. O sea, hay que, pues efectivamente por ahí se dijo ser lo suficientemente valientes para agarrar y decir, yo lo puedo hacer y lo voy a hacer. Ajá. La realidad es que si yo viera cualquier dispositivo similar a este o algo equivalente, pues no hay una diferencia muy grande entre lo que ellos pueden hacer y yo puedo hacer. Y entonces la pregunta de los 64,000 pesos, que eso ya es muy viejo porque 64,000 pesos era de hace mucho tiempo, ajá, pero los 64,000 pesos sería, ¿por qué no hacerlo yo? ¿Y por qué no tener el negocio yo? ¿Y por qué no poderlo vender yo? Y yo no me refiero a necesariamente yo, Enrique, sino yo, país. O sea, ¿por qué no puedo hacer las cosas y vendérselos a otros? ¿Por qué tengo que estar esperando de comprar de afuera? Entonces yo creo que esto, en el momento en que nosotros digamos, yo lo puedo hacer, yo lo necesito, yo lo voy a vender porque esos son mis requerimientos y si alguien lo quiere más, se lo vendo, creo que eso es lo que nos va a empezar a diferenciar. Ajá. Debemos de ser efectivamente valientes y decir, yo sí puedo y yo soy mejor que los demás, o al menos igual que los demás. Sí, pero creo que soy muy bueno o tan bueno como cualquier otro. Hay una anécdota que me gustaría platicarles. Mi papá trabajó mucho tiempo en General Electric. Y General Electric era bueno, aunque ya está medio camuflajeada, era una gran empresa, una empresa extraordinariamente grande y tenía sucursales en México, obviamente Estados Unidos, Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacían era que en su momento dado intercambiaban a ingenieros de Brasil con ingenieros de Estados Unidos con ingenieros de Brasil y demás, e incluso en México. Y yo le preguntaba a mi papá que por qué lo hacían y decían porque los que están trabajando en el primer mundo se acostumbran a hacer todo con todas las facilidades del mundo. Y los que están trabajando en el tercer mundo se acostumbran a hacer las cosas con muchas carencias, pero son muy buenos precisamente por esas carencias. Entonces, en realidad somos muy buenos. ¿Por qué no poderlo hacer? Sin duda, y pues así de alguna forma podemos prevenir otros problemas como lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que conflictos políticos, sociales, económicos están metiendo en verdaderos problemas a diferentes países, ¿no? Hablando de electrónica, pues los chips que no están pudiendo ser transportados y que han verdaderamente paralizado industrias, el tema de generar nuestra propia tecnología, ¿no? Las empresas que están en China haciendo dispositivos electrónicos y que pues ahora existen problemas, ¿no? Para poder llevarlos de un lugar a otro. Entonces, sí a la cooperación, pero también desarrollar nuestras propias capacidades como país y por supuesto en las instituciones que generan conocimiento.
No sé si tengan algún comentario más al respecto. Adelante. Gracias. Bueno, yo creo que el desarrollo tecnológico tiene una sensibilidad. Lo que hace la tecnología es explotar, aumentar, expandir las capacidades del humano. Un teléfono te permite hablar a distancias que no podrías cubrir con tu propia voz. Y ahorita, por ejemplo, en unos minutos la doctora Rosa María Ramírez convocó una reunión. No podría correr desde donde están ustedes con tacones hasta donde la doctora nos va a reunir. Pero ahorita con el video puedo hacerlo perfectamente. Yo creo que una de las cosas que tiene el Instituto de Ingeniería y donde Enrique, pues donde se ha quedado tantos años es que sí le gusta, y también le gusta al instituto, pues. Entonces, una de las cosas que tenemos de ventaja es que precisamente disponemos de los elementos y del equipo humano con la mente de obra necesaria para poder avanzar en tecnologías que vamos viendo y vamos identificando como necesarias para el humano. Ahorita efectivamente dependemos mucho, y eso ya lo mencionó Enrique, tenemos una cierta dependencia tecnológica, pero estamos llevando el conocimiento, por lo menos del instituto, de las facultades, por lo menos en la UNAM, estamos llevando el conocimiento hasta el meollo de cada tecnología, hasta el punto donde empieza el derrotero a crecer y a generar de ideas nuevas, elementos nuevos, factores nuevos, equipos y dispositivos nuevos. Entonces, sí creo que en un momento dado, las ventajas que estamos teniendo como generación ahorita nos están diciendo, hemos perdido algunos elementos como pues el tiempo de reflexión o lo que sea, y sin embargo hemos ganado muchísimas ventajas tecnológicas que de una manera o de otra las próximas generaciones nos van a agradecer. Yo por lo pronto ahorita y antes de tenerme que despedir, porque organigrama mata carita y mi directora me llamó y yo voy, ni modo. Entonces, antes de despedirme, yo quisiera agradecerle a Enrique y a su grupo que nos han permitido tener acceso a un elemento, a un dispositivo en que lo vemos. No es una teoría en un pizarrón, no es una llamada telefónica o una lámina de PowerPoint. Es algo físico, existe, lo tenemos y ojalá lo podamos seguir aprovechando. Gracias, Enrique. Gracias, Ana Cristina, por esta plática tan interesante y ojalá la tecnología nos permita tener más espacios de plática como este. Me voy a tener que despedir, pero les mando a todos un fuerte abrazo virtual, pero no por eso menos virtuoso. Que la pasen muy bien. Gracias. Gracias, señora Rocío. Maestra Carla, adelante. Muchas gracias, Ana Cristina. Pues yo nada más complementar un poquito lo que comentó la maestra Rocío. Tenemos enfrente un gran reto. Nos estamos quedando sin alimentos. Entonces, si no generamos procesos alternos, fuentes alternas de alimentos, va a ser una situación bastante delicada. Ya no hay suficientes productos cárnicos como para satisfacer a tanta demanda. Necesitamos buscar otras fuentes proteicas de alimentos que nos den los nutrimentos y los requerimientos para que el ser humano pueda seguir consumiendo esas fuentes. Ya no tenemos suficiente agua en el medio ambiente tampoco, entonces tenemos que optimizar y buscar tecnologías que nos permitan, en la medida de lo posible, reducir estas cantidades de agua que requerimos para cualquier proceso de alimentos. Ya no es sustentable, como había comentado, tener envases plásticos, por ejemplo, para poder envasar individualmente cada uno de los alimentos. Entonces, también tenemos que buscar este tipo de alternativas porque pues todos comemos finalmente, ¿no? Y algunos tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Entonces, eso se multiplica exponencialmente. Y sí necesitamos tener y prestar atención en este tipo de productos porque la demanda y el mundo nos está requiriendo como tal. Y muchísimas gracias por la invitación. Disculpen nuevamente mi tardanza, pero es un gusto verlos. Adriana, me encanta verte como siempre. Doctor Enrique, es un gusto conocerlo y saludarlo. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Gracias, maestra Carla. Un comentario de cierre, la maestra Adriana, pues de todo lo que hemos platicado y los retos que se nos vienen
después de, bueno, más bien mientras atravesamos por esta crisis y las crisis que se nos vienen y cómo la ciencia puede ayudarnos a de alguna forma buscar soluciones. Algo muy interesante sería llevar a la práctica la interrelación industria-academia, porque siempre se ha mencionado, pero en pocas ocasiones se ha efectuado. Entonces, lo que ha diseñado el doctor Enrique sería muy bueno que se diera a conocer en más foros y que obviamente hubiera el patrocinio para una distribución, primero, interna, Ciudad de México, República Mexicana y posteriormente en el extranjero. Justamente ese es una de las de los grandes retos que tiene la ciencia y la tecnología y sobre todo en las instituciones académicas, que es generar los puentes necesarios con la industria para que los beneficios de toda esta investigación y todo este desarrollo lleguen a quienes los necesitan a través de este brazo industrial. Enrique, un comentario final para ir cerrando. Definitivamente yo creo que nos tenemos que quedar con la idea de que podemos hacer todo lo que nosotros querramos. Eso es una de las realidades, la primera. Y la segunda, es cierto lo que dice Carla, hay que tener mucho cuidado con lo que dejamos atrás de nosotros. Dejamos muchas cosas que es prácticamente basura, ¿no? Y efectivamente los recursos cada vez son menores, pero les voy a contar otra anécdota también interesante. En los años 70 se decía que no iba a haber el suficiente cobre para las telecomunicaciones que se iban a requerir. Se visualizaba todo esto, ¿no? Y la cantidad de cobre que se requería sería altísima. Satélites, bla, bla, bla. ¿Y qué creen? Apareció la fibra óptica. ¿Sí? Entonces, aunque las cosas se vean terribles, cuando nos ponemos contra la espada y la pared, damos ideas muy buenas. Hay que seguir adelante. Sin duda, hay que seguir adelante y además con las lecciones que hemos aprendido, con todas las cosas que hemos ganado. Ha habido también muchas pérdidas, pero también hemos ganado mucho y una de esas es pues poder contar con estos espacios de reflexión para compartir con las personas de todo el mundo. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron en esta charla, gracias a quienes nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales y les invitamos a que sigan todavía las actividades de esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Esta vez nuestro eje rector es el deporte, pero pues estamos hablando de toda clase de ciencias y humanidades. Muchas gracias y pues nos vemos en las siguientes actividades, tanto virtuales como presenciales, en el Museo Universum en Ciudad Universitaria. Gracias, Ana Cristina. Un abrazo, Adriana. Un abrazo, doctor. Otro abrazo. Hasta luego. Cristina. Igual. Saludos. Un abrazo. Hasta luego.